Vamos a empezar hoy con genital femenino, vamos a ver trompas de falopio y ovarios, y útero lo íbamos a dar hoy también, pero como es un tema largo y va a quedar para el último hoy, en caso de darlo, ustedes ya no van a tener más ganas de prestarnos atención, así que con los profes decidimos darlo directamente el martes de manera presencial y evaluar ese mismo día el integrador. Así que lo que estuvieron estudiando, síganlo estudiando el fin de largo porque ya el martes lo evaluamos, ¿sí? Y después continuamos con estos temas de genital femenino. Así que vamos a arrancar hoy con ovarios, después vemos trompa de falopio y finalizamos la clase. Anto, no sé si quieres arrancar. Dale. Bueno, chicos, si ya somos los que estamos, ya les dimos 5 minutitos, empezamos con la clase de hoy. Como les dijo Ari, ya estamos empezando con sistema genital femenino, ¿sí? Así que me dan un segundito que les pongo el power. Nos van a tener que tener paciencia porque ya saben que somos una comisión que no se lleva muy bien con la virtualidad. Siempre terminamos teniendo algún problema virtual electrónico, pero ustedes tengan paciencia, confíen, porque sin confianza esto no va, ¿sí? Ya encima hace frío, estamos todos bastante pachuchos, así que bueno, cualquier cosa, ustedes me van avisando con el micrófono alguien, porque yo no los veo. O sea, yo cuando comparto pantalla, lo único que veo es lo que ven ustedes del Power. O sea, no los veo ustedes, entonces no puedo leer si hacen una consulta por escrito o capaz si se me corta, no los puedo escuchar. Así que ante cualquier duda o lo que sea, me frenan, ¿sí? Si puede ser y mejor si abren el micrófono. Yo no tengo problema de que me interrumpan, es porque realmente no los veo, ¿sí? Quedo a ciegas. Bueno, empezamos entonces con genital femenino, ¿sí? Que va a ser el sistema, digamos, homólogo al que vieron en el sistema genital masculino, solo que en este caso, cuando hablamos del sistema genital o reproductor femenino, decimos que es solo genital o solo reproductor. Recuerden que cuando hablamos del sistema masculino se solía como mezclar uro con genital, sistema urogenital. En este caso, sí, el sistema urinario femenino y el sistema reproductor femenino están completamente separados, ¿sí? En ningún momento comparten ningún conducto, ¿sí? Eso para empezar haciendo una separación de lo que ya veníamos viendo con reproductor masculino, ¿sí? En el caso del sistema genital femenino, las únicas funciones que vamos a ver van a tener todas que ver con la reproducción y la continuación de la especie, ¿sí? Como dijimos, parecido a masculino, pero ahora solamente esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a, digamos, este fin o este objetivo general, ¿sí? De mantener la especie, de reproducirnos, a partir de la producción, ¿sí? De un gameto femenino, ¿sí? Un óvulo o un ovocito, ¿sí? Eso que llamamos la ovogénesis. Este gameto femenino es el que después se va a unir al gameto masculino para generar el embrión, ¿sí? Vamos a producir este ovocito y además vamos a estar a cargo, digamos, de lo que es el transporte de esta célula primigenia, digamos, eh, durante todo su trayecto hasta su implantación en el útero, ¿sí? Que esto seguramente no han escuchado en algún lado porque es como cultura general y si han tenido ¿cómo se llama? El programa ese que es de educación sexual integral en el colegio, probablemente hay algunas cosas que ya les estén sonando, ¿sí? No es la primera vez que lo han escuchado. Este óvulo, ¿sí? Esta célula, se va a implantar en el útero, que es el lugar en el cual va a crecer, ¿sí? Cuando ya se unió con el gameto masculino, que ya sabemos que es el espermatozoide, ¿sí? Ya dijimos varias de las funciones que va a tener este sistema genital femenino, la producción de ese gameto femenino, su transporte, y luego de eso, cuando ya se encuentra en el útero, va a estar encargado del crecimiento, ¿sí? De esta nueva vida, ¿sí? Vamos a darle un ambiente en el cual pueda desarrollarse, ¿sí? Después de los 9 meses que hay de vida intrauterina, ¿sí? También vamos a tener otra porción del sistema que va a estar encargado de la expulsión, ¿sí?
de ese feto para, bueno, que ya sea independiente de la madre, ¿sí? Todo eso es parte de lo que hace el sistema genital femenino. Y también, porque muchas veces cuando hablamos del sistema reproductor, nos olvidamos de las mamas, ¿sí? Ya les voy a decir bien ahora en la diapositiva que viene cuáles son los órganos que conforman el sistema, pero que sepan que acá abajo van a ver esto que dice nutrición. El sistema genital femenino también se encarga de la nutrición del bebé, ¿sí? A través de las mamas, que son parte de los órganos de este sistema, ¿sí? Acá están como medias mezcladas las funciones, pero se las cuento una después de la otra porque en realidad todas tienen una razón de ser, ¿sí? Todas van a apuntar a la reproducción y a la continuación de la especie. Para que nos quede un poco más claro, acá tenemos una forma de dividir a los órganos que forman parte de este sistema y que se corresponde también mucho con sus funciones, ¿sí? Vamos a hablar de que el sistema genital femenino va a tener dos tipos de órganos según su ubicación en el cuerpo, los internos y los externos. Los internos van a estar conformados por esto que ven acá en esta imagen, ¿sí? Que van a ser las glándulas principales de este sistema, que van a ser los que produzcan los óvulos, que son los ovarios, ¿sí? Que son los que vamos a hablar hoy. A ver si tengo puntero. No sé si lo estarán viendo, yo acá les estoy marcando estos órganos de acá, este que se encuentra absolutamente sin ninguna intervención y este que en realidad está seccionado para ver el interior. Estos dos órganos que vemos acá son los ovarios, ¿sí? Como les dije, la porción glandular de este sistema y los que van a producir los óvulos, ¿sí? Además de hormonas, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que sepan. Los ovarios y después dentro de estos órganos internos también tenemos un sistema de cavidades y conductos, ¿sí? Que van a transportar este óvulo que se produzca acá en el ovario. Dentro de los órganos internos, ya dijimos la glándula de los ovarios, y después vamos a tener las trompas de falopio, que también son dos, ¿sí? Partiendo cada una desde lo que estamos viendo acá, que son los ovarios, estos tubitos que ven acá y que van a desembocar, ¿sí? Perdón, les estoy marcando cualquier cosa. Acá, estos son las trompas de falopio, ¿sí? Estos que ven acá, que tienen como si fuera un pabelloncito acá, y hacen toda esta curvita, y ahí desembocan el útero, estas son las dos trompas de falopio, ¿sí? Que van a ser las que transporten el óvulo desde que sean expulsados por el ovario hasta, como les dije recién, el útero, otro de los órganos y por no decir uno de los órganos principales de este sistema genital femenino, ¿sí? Acá también están viendo que tenemos una porción que se encuentra sin tocarla y otra que está seccionada, que nos permite ver que tiene una cavidad que la va a comunicar con el siguiente órgano de este sistema, que va a ser la vagina, ¿sí? Todos estos siendo los órganos internos. La vagina va a ser el órgano que está encargado de dos funciones principales, ¿sí? Primero, la de alojar al órgano copulador masculino en el momento de la copulación para que pueda ingresar el espermatozoide, ¿sí? Para luego ser fecundado y luego de todo el embarazo, ¿sí? Va a ser el encargado de la expulsión también del bebé, ¿sí? Tiene dos momentos muy importantes. Después, ya pasando por fuera de los órganos internos, vamos a tener los órganos externos, que van a ser la vulva, ¿sí? Que va a ser un conjunto de estructuras que vamos a estudiar un poquito más adelante, y las mamas. Disculpen que me están llamando ahí, corto. Ahí estamos. Y las mamas, que van a ser dos órganos que también son glandulares, que como ya les adelanté antes, van a ser los encargados de la producción de la leche materna, ¿sí? Los encargados de la producción y después de la lactancia del bebé, ¿sí? Esto ya es una función más posterior, pero también forma parte de lo que es el sistema genital femenino y más específicamente en la parte de los órganos externos, ¿sí? Todos estos órganos los vamos a ir viendo más adelante. Hoy nos vamos a centrar más que todo en los ovarios y en las trompas de falopio. Bueno, como siempre, primero antes de empezar el tema, les pongo un poquito los ejes que vamos a estar hablando el día de hoy, para que ya vayamos teniendo en cuenta en qué nos vamos a estar enfocando, ¿sí?
vamos a empezar hablando de los ovarios, ¿sí? Ya les dije que eran dos. Vamos a empezar por dar algunas de sus funciones y por ubicarlos en la cavidad pélvica, ¿sí? Bueno, los ovarios van a tener dos funciones principales, ¿sí? Como ya dijimos, era un órgano glandular. ¿Y qué hacían las glándulas? Producir sustancias y después entregarlas al organismo, ¿sí? Secretarlas. Había dos tipos de secreción o dos tipos de glándulas, externas e internas, ¿sí? Ya sabemos que las glándulas que tienen la posibilidad de generar ambas funciones, secreción interna y secreción externa, iban a ser glándulas mixtas. En este caso, los ovarios pueden hacer ambas cosas, ¿sí? En la parte, digamos, o su función de secreción interna, vamos a ver que van a generar, por medio de algunas células específicas que tienen en su tejido epitelial, el estrógeno y la progesterona. Dos hormonas, ¿sí? Que vamos a ver también más adelante cuando veamos sistema endocrino, ¿sí? Pero que van a estar encargadas de la regulación, por ejemplo, del ciclo menstrual y otro tipo de funciones metabólicas ahí en la mujer, ¿sí? Por parte de la secreción externa, ya lo hablamos un poquito antes, los ovarios van a estar encargados de la producción y de... Perdón, el gato está descontrolado hoy. Saludos a los chicos y bájate un poquito. Ahí va. Bueno, perdón. Van a estar encargados de la producción, ¿sí? Y de desprender los óvulos, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de cuántos son, cuántos se liberan, cuándo se liberan, ¿sí? Todo eso tiene que ver mucho con la etapa vital de la mujer, ¿sí? Si es antes de la pubertad, después de la pubertad. Ya saben que a lo largo de los años las mujeres tienen una etapa en la que son fértiles y después van a tener periodos de la vida donde van a perder esa fertilidad, ¿sí? Ya vamos a hablar de cómo se llaman y cuándo suceden, ¿sí? Pero bueno, como para que tengan una idea de un paneo general de las funciones. Les aviso de antemano que en el apunte no todo está 100% igual en el mismo orden que en el Power, ¿sí? Estén atentos e igualmente sepan que todo lo que les decimos está plasmado en el apunte, así que no se me pierdan. Sé que son muchas cosas y muchos conceptos capaz nuevos o formas nuevas de capaz organizar esos conceptos, pero quédense tranquilos que en algún lado del apunte lo van a encontrar. Además, hay muchos de estos conceptos que vamos a ir hablando más adelante cuando vayamos uniendo las funciones de estos órganos con el resto de los órganos del sistema femenino, ¿sí? Uno sin el otro no tiene mucho sentido, ¿sí? Como ya saben, es un sistema. Así que muchas veces vamos a estar nombrando cosas que capaz ahora no les cierren del todo, pero no se las olviden, lean de nuevo varios. Sé que para el martes que viene tienen que estudiar la parte de reproductor masculino, pero si pueden, no se queden solamente con eso y lean un poquito de lo que vemos en la clase de hoy, así después cuando vean útero, les cierran un poquito más las cosas, ¿sí? Que va a ser como el órgano que es más largo de explicar en este sistema. Bueno, pasamos a lo que es la situación de los ovarios. Ya dijimos que eran dos, vamos a ver que se van a encontrar íntegros en la cavidad pélvica, ¿sí? Más específicamente situados a los laterales de esta cavidad, ¿sí? Esto que está en rosita está como haciendo como delimitando lo que era la cavidad pélvica. Estamos viendo como si fuera un corte transversal que nos está dejando ver la cavidad pélvica desde arriba, en esta imagen de acá, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es anterior y esto que estamos viendo acá es posterior. ¿Se dan cuenta? Porque de este lado estamos viendo vejiga, estamos viendo de este lado recto, estamos viendo el sacro, ¿sí? Bueno, estos ovarios van a encontrarse por delante del recto, ¿sí? Y más o menos a un nivel, si queremos hacer como si fuera queremos llevarlo a la pared anterior del abdomen para encontrar una referencia de superficie externa, vamos a decir que se encuentran más o menos a nivel en altura de lo que sería el punto medio entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Otro dato para tener en cuenta. También vamos a decir que se encuentran posteriores a las trompas de falopio, que es esto que están viendo acá, ¿sí? Esta de este lado y esta de este otro.
y por detrás de lo que es el ligamento ancho, que es un ligamento que vamos a ver más adelante cuando estudiemos el útero, ¿sí? Pero para que ya vayan teniendo en cuenta algunas relaciones que tiene hacia anterior y hacia posterior. Bien, acá nuevamente las estamos viendo. Dense cuenta con esta imagen que para poder ver el ovario desde la vista que ahora es anterior, es como si estuviéramos haciendo un corte coronal, necesitamos de traerlos con una pinza, ¿sí? Están bien hacia posterior. Estamos viendo útero, vagina, ¿sí? Y trompas de falopio, que salen del útero y se van como para atrás, en búsqueda del óvulo, que se encuentra bien atrás. Ese espacio que se encuentra entre estas referencias que dijimos recién va a tomar un nombre propio, ¿sí? Que va a depender de una situación en la mujer que va a ser si tuvo o no tuvo hijos, ¿sí? Esta característica con la cual podemos diferenciar la situación de los ovarios va a tener un nombre propio. Las mujeres que no tuvieron hijos se les dice nulíparas. Y las mujeres que sí tuvieron hijos, ¿sí? Que tuvieron un parto, van a ser multíparas, ¿sí? Ya sé que multi suena como mucho, pero ya con que tengas un hijo ya se considera multípara, ¿sí? En el caso de las mujeres nulíparas, significa que no han tenido hijos, estos ovarios van a encontrarse en un espacio que toma el nombre de fosita de Krauss, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de configuración externa, pero para que ya lo vayan teniendo en la cabeza. Después, si esta mujer tiene hijos, ¿sí? Ahora se considera multípara, los ovarios van a descender y se van a ir un poquito más hacia posterior. ¿Por qué? Porque los ligamentos que lo van a sostener en su lugar, ¿sí? Van a quedar más laxos, ¿sí? Van a quedar más distendidos. Por lo tanto, van a caer un poco más en la cavidad peritoneal, ¿sí? O en la cavidad pélvica. Bien, esto para que lo vayan teniendo en cuenta porque también es parte de la situación, pero en el cuadernillo y acá en el Power lo tenemos más descrito en la parte de configuración externa. Lo vamos a ver ahí más adelante, así no se me confunden, pero ese dato también puede ser utilizado para describir la situación de los ovarios, ¿sí? Bien. Acá tenemos más imágenes que nos muestran desde distintos ángulos la posición de estos ovarios, ¿sí? Hemos dejado en estas imágenes de acá referencias óseas, ¿sí? Para que vean sínfisis del pubis, espina ilíaca anterior superior. Si hacemos una línea media, más o menos a esa altura vamos a encontrar a los ovarios, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior en esta imagen. Nos damos cuenta por la presencia de la pelvis hacia anterior y el sacro hacia posterior. También estamos viendo el recto, ¿sí? Que va a estar a posterior de los ovarios. Y este es un ángulo muy parecido, solamente que estamos visualizando más el ovario de este lado, ¿sí? Bien. Con respecto al eje que toma el ovario, acá vamos a tener una situación que la charlamos todos los años en la cátedra, ¿sí? Y los invito también a buscar sus propias referencias bibliográficas para ver qué es lo que encuentran ustedes y con qué referencias se sienten más identificados, cuál piensan que tiene más razón o menos razón, ¿sí? Porque no en todas las bibliografías hablan de un mismo eje, ¿sí? Pero como les digo, ya les invito desde ya a que cuando tengan la posibilidad busquen, ¿sí? En Atlas de Anatomía cuál es el eje del ovario y nos cuenten después, capaz no para la clase que viene, que tienen un integrador, pero para la clase que le sigue, qué es lo que encontraron y por qué les parece, fundamenten si les parece que es correcto o no es correcto. Eso es una invitación. Como cátedra, el consenso en el que hemos llegado a partir de varias bibliografías y a lo largo de los años, es que vamos a tomar como eje del ovario de superior a inferior, de lateral a medial y de anterior a posterior, ¿sí? En algunos casos, en las imágenes, la verdad es que no encontramos ese eje, porque si ven en estas imágenes parece que va de superior a inferior, de lateral a medial y de posterior a anterior, ¿sí? En algunas bibliografías lo describe de esa forma, pero en la mayoría habla de anterior a posterior o de adelante hacia atrás. Así que, obviamente que siempre, como les decimos, a la hora de evaluar, tomamos como la respuesta más correcta o la respuesta correcta la que tenemos en el cuadernillo actual de la cátedra, ¿sí? Que es
arriba abajo, afuera adentro, adelante hacia atrás. Pero, como les digo, si ustedes quieren, tienen el tiempo y les gustaría investigar y nos quieren fundamentar en una clase siguiente, cuál es el eje del ovario, cuál encontraron y cuál fue la fuente, está siempre abierto a discusión. Y bueno, como les digo, es algo que se puede charlar a lo largo de las clases, ¿sí? Capaz no la que viene, como les digo, que tiene el integrador y entiendo que capaz no se pongan a leer tanto la clase de hoy, pero es algo para que hablemos adelante, ¿sí? Para que tengan en cuenta, porque probablemente ustedes cuando vean imágenes les cueste encontrar el eje, ¿sí? Que sepan que es normal y que incluso en las bibliografías algunos se contradicen, ¿sí? Pero como cátedra tomamos superior e inferior, de lateral a medial o de afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás, ¿sí? De anterior a posterior. Bien. Vamos a seguir un poco más con algunas características generales. Vamos a hablar de la forma, ¿sí? Para describir al ovario se suele dar como referencia una almendra. ¿Cómo son las almendras? De forma ovoide y medios aplastadas, ¿sí? De la misma forma describimos a los ovarios. Vean cómo, a pesar de que tiene caras que son convexas, se encuentra como un poquito más aplastado, ¿sí? De forma ovoidea, ¿sí? Bueno, con respecto al aspecto, que acá tenemos también para nombrarlo, va a cambiar a lo largo de la vida. Va a ir cambiando el color, por ejemplo, en las niñas es un poquito más rosado, pero muy blanquecino. Ya en el momento de la adultez, pasada la pubertad en la mujer adulta, puede llegar a tomar un color medio rojo, ¿sí? Y en el momento del climaterio, que ya les voy a comentar qué es lo que es, un color gris amarillento. Esa palabra que van a leer varias veces en el cuadernillo es un periodo de alrededor de 10 años dentro del cual la mujer tiene cambios hormonales que la preparan para la menopausia. La menopausia es cuando la mujer deja de menstruar, ¿sí? Termina su periodo fértil, ya no puede tener más hijos, ¿sí? Porque ya no tiene fertilidad. Ya vamos a hablar qué tiene que ver los óvulos y los ovarios con todos estos periodos, pero porque van a leer esa palabra en el cuadernillo, quiero que sepan es un periodo climaterio, un periodo como de 10 años, dentro de los cuales la mujer va a tener ciertos cambios hormonales que van a hacer que luego llegue a lo que es la menopausia, ¿sí? Generalmente es alrededor de los 50 años, ¿sí? Que ya después y empieza lo que es la menopausia, ¿sí? Ya lo vamos a hablar muchísimo mejor y muchísimo más en detalle en el momento en el que hablemos del útero, ¿sí? Porque el ciclo menstrual es, a pesar de que es algo que se suele relacionar mucho más con el útero, tiene que ver también con el resto del sistema. Ya sabemos que los ovarios iban a generar hormonas que iban a subir o bajar en cantidad según la etapa del ciclo en la que estemos y según la etapa en la vida en la que se encuentre la mujer. Es muy complejo, no sé qué tanto lo han visto en fisiología, sé que me dijeron que urinario lo vieron bastante rápido, no sé qué tan a fondo vieron en la parte de femenino, pero bueno, como son palabras que en el cuadernillo aparecen desde ya, ¿sí? Desde antes de que veamos útero, les hago como una pequeña introducción. Pero quédense tranquilos, no se asusten, que lo vemos después en útero, ¿sí? Bien, esto era para que vieran la almendra, ¿sí? Como la forma del útero. Mejor si en vez de describirlo como almendrado, dicen que es ovoideo aplanado, pero bueno, lo vamos a entender. Bien. Ahora vamos a dar otras características. Con respecto al peso, generalmente en la mujer adulta es alrededor de 8 gramos, ¿sí? Pero nuevamente, al igual que su volumen, va a variar según la etapa en la que se encuentre, ¿sí? En el momento de la menstruación suele cambiar de volumen, en el momento suele duplicar el volumen, no solamente cambiar. Cuando la mujer está menstruando suele aumentar en todas sus dimensiones y cuando la mujer está gestando, ¿sí? En los primeros meses también puede ser un poquito más voluminoso, ¿sí? Eso va a cambiar, como les digo, según la etapa en la que se encuentre.
Con respecto al color, ya lo describimos un poquito recién, ya les dije más blanquecino cuando la mujer es una niña, cuando pasa a la adultez más rojizo, y cuando entra en esta etapa que es como un intermedio entre la fertilidad y la infertilidad, que es el climaterio, suele tener un color más gris amarillento, ¿sí? Con respecto a la cantidad, lo fisiológico normal son 2 ovarios, ¿sí? Uno a cada lateral, pero en algunos casos pueden llegar a encontrar pacientes que tengan o un solo ovario o múltiples ovarios, ¿sí? Eso ya es parecido a cuando hablábamos de los uréteres o de los riñones, variaciones anatómicas, pero generalmente hablamos de 2 ovarios. Bien. Bueno, en esta diapositiva de acá también damos algunos datos más generales sobre los ovarios que también tienen que ver con su forma y con su aspecto. Estas que tenemos marcadas acá son sus dimensiones, ¿sí? Vamos a hablar de en la mujer adulta. Ahora todo lo que está en el Power es sobre la mujer adulta, pero en el cuadernillo van a ver que también tienen escrito sobre la niñez y en algunos casos sobre los diámetros que tienen en el momento del nacimiento, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en los datos de la mujer adulta, una longitud de 35 milímetros, una ancho de 20 y un espesor de 15, ¿sí? Bien, y con respecto a la consistencia, vamos a darle una descripción o una palabra que suele sonar medio rara, que es renitente. ¿Qué significa que algo sea renitente? Que cuando lo presionamos es como que vuelve, es bien elástico, ¿sí? No es como cuando hablábamos, por ejemplo, del hígado, que era un órgano friable, ¿sí? Que si nosotros lo tocamos es como que se colapsa, ¿sí? No es tan frágil, es mucho más resistente, ¿sí? No resistente, renitente la palabra, pero es como ese concepto de resistencia y de elasticidad, ¿sí? Y esto también va a cambiar, también es dependiente, ¿sí? Son órganos muy diferentes de paciente a paciente y durante la misma vida de la paciente van a pasar por muchísimos cambios, ¿sí? A pesar de que siempre mantienen un poco esta elasticidad, ya a partir del climaterio empiezan a generar más dureza, ¿sí? Porque dentro de sí misma los óvulos se van atrofiando, ¿sí? Porque van a ir perdiendo su funcionalidad y van a dejar de ser fértiles. Bien. Si no hay dudas con eso, seguimos adelante. Si no me van parando, vamos a seguir con lo que son los medios de fijación. Los ovarios son órganos que tienen una movilidad variable, digamos, ¿sí? No se encuentran absolutamente fijos en la cavidad pélvica, sino que van a variar, ¿sí? Su situación según movimientos que van a estar dados por cambios en el volumen del útero, ¿sí? Cambios en el volumen de la vejiga, ¿sí? Ya saben que el sistema urinario también presenta órganos en la cavidad pélvica, como la vejiga, que según si está en represión o en vacuidad, también va a modificar en qué situación se encuentren los ovarios, ¿sí? No necesariamente están 100% fijos, sino que al cambiar el volumen tanto del útero o de la vejiga, pueden llegar a cambiar un poco su posición, ¿sí? Mínimamente, obviamente que no se van a ir al tórax, ¿sí? Pero un poquito tienen movilidad. Y también a veces por movimientos de las asas intestinales pueden tener cierta movilidad. A pesar de eso, vamos a tener 4 ligamentos que van a dar fijación a estos ovarios, ¿sí? Acá los tenemos nombrados a los 4, ¿sí? Y creo que los pudimos acá marcar en la imagen, sí, perfecto, así los pueden ver directamente, así mientras estoy hablando, ya saben a cuál nos estamos refiriendo para cada uno, ¿sí? Vamos a empezar hablando del ligamento tubo ovárico, que toma ese nombre porque va a estar fijado, ¿sí? A la parte superior del ovario y a su vez a lo que sería la franja ovárica, que ya les va a explicar Belén en un ratito qué es la franja ovárica, de lo que sería la trompa de falopio del lado correspondiente al ovario del que estemos hablando, ¿sí? Es un ligamento que es cortito, ¿sí? Y se va a encontrar, como les dijimos recién,
entre el borde superior de lo que es el ovario y la trompa de falopio. Si queremos ser más específicos, la franja ovárica de la trompa de falopio o trompa uterina, ¿sí? Puede tomar los dos nombres. A su vez, también vamos a tener el ligamento útero ovárico, que es este rojito de acá, que va a tener alrededor de 3 centímetros y va a estar fijado a lo que es la porción inferior del ovario, como ven acá, y a lo que sería el ángulo del útero, ¿sí? O los cuernos uterinos. Eso también los vamos a estudiar más adelante. Solamente es importante que sepan que el ligamento útero-ovárico va a ir desde el ovario en su porción inferior al ángulo o cuerno uterino, ¿sí? Otro de los ligamentos que va a fijar al ovario, ¿sí? Como les dije, es un poquito más grande que el tubo ovárico, este va a tener 3 centímetros. A su vez, también vamos a hablar del meso ovárico, que es este azulcito que están viendo acá, que es también bastante chiquito y va a estar presente, iba a decir. Y va a estar compuesto por 2 hojillas, ¿sí? Que van a estar insertas desde lo que sería el borde posterior del ovario, ¿sí? Como están viendo acá. En realidad, en esta imagen no se ve si es posterior o es anterior, pero sería el borde posterior del ovario y la hojilla posterior del ligamento ancho, que todavía no lo vimos y lo vamos a estudiar un poquito más a fondo cuando veamos ahora trompa uterina y veamos ovario, pero para que tengan en cuenta los puntos de fijación de este medio que nos va a fijar también el ovario, ¿sí? Y les dejé al último, a pesar de que estaba acá segundo, el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Que es este verde que está pasando por atrás de la trompa, y que se los dejé aparte ahora cuando les empecé a explicar, porque en realidad es el medio de fijación más importante o más grande que va a tener el ovario, ¿sí? Es de alrededor de 5 centímetros, puede tomar otros nombres, dependiendo de la bibliografía en la que le estén buscando. En algunos casos suele llamarse lumbo ovárico, ilio ovárico o incluso el ligamento del infundíbulo pélvico, ¿sí? Todo esto porque es como si fuera un repliegue que va a adherirse en la fosa ilíaca, ¿sí? No es solamente una adherencia que va a estar en relación con los órganos del sistema genital femenino, sino que ya se relaciona directamente con lo que sería la cavidad pélvica, ¿sí? Va a estar cercano a los vasos ilíacos externos y va a fijarse por el ovario en su borde más superior, ¿sí? Parecido al tubo ovárico, solo que, como les digo, ya es una relación que está relacionada, valga la redundancia, con la pelvis, ¿sí? Ya no solamente con órganos del sistema reproductor, ¿sí? Esos serían los 4 medios de fijación del ovario. Si les preguntamos cuál es el más importante o cuál es el que es el principal, van a nombrarnos el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Este embarazo que está acá. Bien. Ahora sí, pasando a lo que era la configuración externa. Recordamos, configuración externa, mantenemos el órgano sin generarle ningún tipo de corte ni ninguna disección, solamente vamos a describir lo que vemos a simple vista, ¿sí? En el caso del ovario vamos a hablar de 2 caras, 2 bordes y 2 polos, ¿sí? Una cara interna o uterina, una cara externa o parietal, un borde anterior, un borde posterior y 2 polos. Ya dijimos recién, uno superior y uno inferior. Ahora, al describir la cara externa y la cara interna, ambas van a ser convexas, ¿sí? Ya dijimos que el útero tenía como una forma de almendra, vamos a decir que la cara interna y la cara externa son las partes más convexas, ¿sí? La cara externa, que también toma el nombre de cara parietal, va a ser la que vamos a situar en estas fositas que les decía yo recién, hace un rato, cuando hablábamos de la situación del ovario, que iban a tomar nombres diferentes según el estadio de la vida de la mujer y según si tuvo o no hijos,
¿sí? En el caso de la mujer nulípara, que ya les dije que nulípara era que no ha tenido hijos, ¿sí? Nunca tuvo un parto, nunca gestó. En el caso de una mujer que nunca gestó, vamos a decir que esta cara externa se encuentra en la fosita ovárica de Kraus. Kraus con K, K-R-A-U-S-E, lo tienen escrito igual en el cuadernillo, no Klaus, Kraus con R, con K-R, ¿sí? Que va a ser una depresión que va a estar a nivel del peritoneo y que va a estar a los laterales de la pelvis menor entre los vasos hipogástricos, ¿sí? Que ya sabemos que si son hipogástricos son ilíacos internos o externos. No sé si alguno se acuerda. Internos. Internos, ¿sí? Los vasos hipogástricos, o sea, los vasos ilíacos internos, muy bien, y el uréter, que van a estar por detrás, y los vasos ilíacos externos, que van a estar por adelante, ¿sí? Esos dos límites son los que vamos a tomar para describir a la fosita ilíaca de Kraus en la mujer nulípara, ¿sí? Es como les dije, nomás una depresión en el peritoneo que tiene esa ubicación, a los laterales de la cavidad pélvica, entre los vasos ilíacos internos o hipogástricos y el uréter por detrás, y los vasos ilíacos externos que van a estar por delante, ¿sí? Dentro de eso descansa la cara externa o parietal de los ovarios de una mujer nulípara. En el caso de una mujer multípara, ya les comenté que los ovarios, debido a que se extendieron todos esos o distendieron todos esos ligamentos y después quedan más laxos, estos ovarios van a bajar un poco y se van a ir más a posterior. Ya esa ubicación no va a ser más la fosita de Kraus, sino que va a tomar el nombre de fosita de Claudius, ¿sí? Esta fosita está por detrás del uréter y por delante, no, sí, por detrás del uréter y por delante del sacro, ¿sí? Un poquito más abajo sigue teniendo como relación el uréter, solo que en una situación más inferior y más posterior, ¿sí? Tomando como límite posterior lo que sería el sacro. O también muchas veces en distintas bibliografías toman como referencia posterior el músculo piramidal, ¿sí? Cualquiera de los dos es correcto decir, o incluso ambos, ¿sí? Límite posterior, sacro y músculo piramidal, límite anterior, el uréter, ¿sí? Lo que es importante que se entienda es que no va a ser la misma ubicación en la mujer nulípara que en la multípara, ¿sí? Y los nombres que toman cada fosita según esa situación. En la nulípara, fosita de Kraus, y en la multípara, fosita de Claudius, ¿sí? Espero que eso se entienda. Esta imagen que están viendo acá es nuevamente como si estuviéramos viendo la cavidad pélvica desde superior, ¿sí? Han ingresado con una cámara, se llena el abdomen de aire, ¿sí? Y se puede visualizar con una cámara que está puesta dentro de la cavidad abdominal el útero y ambos ovarios, ¿sí? Estamos viendo hacia posterior, asas intestinales, y esto sería la pared abdominal anterior, ¿sí? Como para que tengan una idea de lo que estamos viendo, porque me acabo de dar cuenta que no les describí la imagen, ¿sí? Esto es una ilustración que intenta referenciar lo que estamos viendo acá en un paciente real, ¿sí? Estamos viendo hacia anterior y hacia posterior, estamos viendo útero, trompas de falopio, ¿sí? Que nacen acá del útero y se van hacia posterior, y esto que estamos viendo acá son ambos ovarios, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el recto, y acá estamos viendo los vasos ilíacos y ahí están bajando los uréteres también, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, ya hablamos de la cara externa o parietal, vamos a tener también una cara interna o uterina, ¿sí? Que, como ya les dije, es convexa y va a estar recubierta por el mesosalpinx, ¿sí? Y el... ¿Estoy diciendo bien mesosalpinx? ¿O no es lo que quise decir? Sí, mesosalpinx y la trompa uterina, ¿sí? Que eso lo estamos viendo acá, un poquito de la trompa uterina y un poquito del mesosalpinx, ¿sí? La cara interna. Vamos a tener dos bordes, ya dijimos uno anterior y uno posterior. El posterior es libre, el posterior no tiene nada, ¿sí? Es convexo también y libre. El borde anterior sí va a tener relaciones,
¿sí? Ya que va a adherirse a él la aleta posterior del ligamento ancho, ¿sí? Que como les dije, no se asusten, es medio complicado en las imágenes, a veces también es complicado de diferenciar, pero lo vamos a ver un poquito más con algunas imágenes en el útero, ¿sí? Y también vamos a tomar en cuenta que este borde anterior va a ser el que reciba y del cual salgan los vasos, ¿sí? Que van a estar encargados de la irrigación y el drenaje de los ovarios y también de los paquetes nerviosos que van a ingresar y salir de los mismos, ¿sí? Por lo tanto, este borde anterior es tomado como el ilio del ovario. Si les preguntan cuál es el ilio del ovario, van a decir que se encuentra en el borde anterior, ¿sí? Borde anterior, ilio del ovario, borde posterior, libre, ¿sí? Con eso tiene relaciones. Después, como ya dijimos, un polo superior, donde se iban a insertar el ligamento tubo ovario en lo que sería la pelvis, ¿sí? No tienen ninguna relación particular. Bien. Bueno, de nuevo son las mismas imágenes, pero para recalcarles la relación que tenía este órgano con respecto al peritoneo. Cuando hablábamos de órganos, habían muchas bibliografías que tomaban varios órganos como intraperitoneales, pero que nosotras les explicamos que un órgano esté recubierto por peritoneo no significaba que se encuentre 100% contenido en la cavidad peritoneal. Y a esos órganos que tenían relaciones con el peritoneo, no se encontraban íntegros en la cavidad peritoneal, les decíamos peritonizados, ¿sí? En el caso de los ovarios, son el único órgano que nosotros sí tomamos como órgano intraperitoneal, ¿sí? Esto para recordar un poquito de la teoría que les dimos en digestivo, incluso me parece que les dimos esto. Bien. Si no hay dudas, seguimos con lo que era la parte de la constitución anatómica. Ahora sí, hicimos un corte que va a ser sagital de el ovario y vamos a ver el ilio del ovario, ¿sí? Esta región en la cual dijimos que iba a llegar un paquete vasculonervioso que iba a ingresar e iba a salir del órgano, ¿sí? Un corte a esta altura nos va a permitir ver estas estructuras que les voy a nombrar ahora. El ovario está conformado por 3 zonas diferenciadas. Una capa externa, que va a ser una membrana de carácter epitelial, que va a estar conformado por células, ¿sí? Que se encarguen de la producción de hormonas, ¿sí? Y a su vez de recubrir la exterior de este órgano. Vamos a tener una zona medial, que va a tomar el nombre de zona medular, ¿sí? Que suele ser de un color más rojizo, ¿sí? Y suele ser más, de un aspecto más esponjoso. Y va a ser la zona del ovario que deje el ingreso y el egreso de este paquete vasculonervioso, ¿sí? A su vez, vamos a tener una región que es un poco más compleja, y ahora la vamos a explicar, más externa, ¿sí? Entre la capa externa y la zona medular, que toma el nombre de zona cortical, ¿sí? Dentro de esta zona cortical vamos a encontrar la presencia de los folículos de Graf. Graf con 2A, está bien escrito ahí. Los folículos de Graf van a ser estos que están viendo acá, estas estructuras que se encuentran aquí, que van a estar conformadas por 2 cosas. En su región más central, cada folículo de Graf presenta un óvulo, ¿sí? Y a su vez, este óvulo va a encontrarse recubierto por una capa más externa de células foliculares, ¿sí? Una barrera de células foliculares. Al conjunto del óvulo más esta barrera de células foliculares se le da el nombre de folículos de Graf, ¿sí? Estos folículos de Graf no se encuentran todos en una misma etapa madurativa, ¿sí? Sino que según sus estadios evolutivos van a ir tomando diferentes nombres, ¿sí? Los estadios más tempranos, ¿sí? Los inmaduros, toman el nombre de
estadios o folículos primordiales, ¿sí? Que son estos que estamos viendo acá. Son todavía muy chiquititos, todavía no llegan a la etapa de maduración. Entre esta etapa de maduración y de estadio primordial, vamos a tener una etapa de crecimiento, ¿sí? Estos son folículos jóvenes o primordiales, estos que están viendo acá, ya son folículos que se encuentran en crecimiento, en vías de crecimiento, y ya después tenemos lo que son los folículos maduros, ¿sí? Que van a ir madurando a lo largo de la vida fértil de la mujer, ¿sí? ¿Cuántos óvulos tiene la mujer? Que es la pregunta que se suele hacer. Esperen que tengo que bajar el gato de nuevo. Vení, gordo. Bueno, al momento del nacimiento, ¿sí? Las mujeres van a tener entre 50.000 y 8.000 folículos primordiales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Van a ser folículos que no se encuentran maduros, son estadios tempranos, ¿sí? Suena un montón, sí, está bien el número y lo tienen ahí en el cuadernillo, son muchísimos, ¿sí? No todos estos folículos van a llegar a la maduración, ¿sí? Al llegar a la pubertad, 3/4 de estos folículos primordiales se atrofiaron. ¿Qué significa? No llegaron a madurar, fueron fagocitados y ya no tienen funcionalidad, ¿sí? No existen más. Se atrofiaron, no van a tener funcionalidad. Pero ya a partir de la pubertad, y ya después de que la mujer tiene su primera menstruación, ya vamos a estar hablando de que 300 a 400 van a llegar a madurar en los 30 años, más o menos, de una vida fértil femenina, ¿sí? ¿Cuántos van a ir madurando? Van a ir madurando uno cada mes, ¿sí? Esta maduración se va a dar por medio de lo que es el aumento del volumen de este folículo Graf. Vean, esto que están viendo acá adentro en amarillito estaría siendo el óvulo, ¿sí? Acá en los folículos primordiales es bien chiquitito, está rodeado por esta capa de acá, y ahí están viendo cómo ya en el momento de la maduración, este óvulo ya está rodeado por una gran capa, ¿sí? De estas células de la barrera folicular, ¿sí? Que toma un gran volumen. Se va haciendo grande, 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 hasta que se rompe, si se quiere, va a adelgazar, se va a adelgazar en un punto en particular, que va a ser el punto más débil, ¿sí? De este folículo, y va a romperse. Este punto más débil toma el nombre de estigma, ¿sí? Cuando este estigma ya está muy, muy delgado, se rompe y libera a el óvulo, ¿sí? Que este va a ser liberado en la cavidad perineal, iba a decir, en la cavidad pélvica. Esto ya lo vamos a ver un poquito más cuando hable ahora Velus de las trompas de falopio, cómo es que se libera este óvulo y cómo es que después es transportado por estas, ¿sí? Lo que necesitan saber ahora es que en el momento de la maduración se aumenta el volumen del folículo de Graf, que estaba conformado por un óvulo y una barrera de células foliculares, ¿sí? Se va a romper en su porción más débil y más delgada, que toma el nombre de estigma, y se libera el óvulo. Después, estas células foliculares, ¿sí? Van a irse atrofiando, van a convertirse en lo que es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que también va a tomar precedencia, digamos, en el momento del embarazo, liberando hormonas. En el caso de que la mujer geste, ¿sí? Al liberar este óvulo, existe la posibilidad de que este se una a un gameto masculino y la mujer empiece a gestar, o que no suceda, la mujer menstrua, ¿sí? Y este cuerpo amarillo se va a atrofiar, ¿sí? Porque no va a tener funcionalidad como en el cuerpo de una mujer gestante, donde sí va a tener incidencia, ¿sí? Como les dije, esto es muy, muy dependiente del momento en el que esté viviendo la mujer, ¿sí? Y en cuestiones como si está gestando o no, ¿sí? Por eso es bastante complejo. De nuevo les digo, no sé ahora qué tanto están viendo de eso en fisio, pero bueno, en el caso de que hayan visto poco o no hayan visto nada, porque capaz que es un tema que ahora que es cuatrimestral se ha cortado, no lo sabemos, lo podemos hablar más adelante cuando nos vemos en presenciales, hacemos una diapo aparte. Capaz estaría bueno hacerles una diapo que sea de los momentos a lo largo de la vida, ¿sí? De la mujer,
y las variaciones que va teniendo el sistema, no sé, capaz les gustaría algo así para que sea un poco más claro, y capaz uno del ciclo menstrual. Eso díganos después, nos comentan qué tanto han visto, qué tanto no, así nosotros vamos viendo qué tanto tenemos que complementar, ¿sí? Porque nosotros estamos dando solo anatomía, pero bueno, dado que la anatomía del sistema genital femenino es tan dependiente en la fisiología, ¿sí? Y en los momentos de la vida de la mujer y del ciclo de la mujer, bueno, esto es algo que podemos hablar más adelante si van a querer complementar un poquito más o si con eso que vieron en fisio y ahora están viendo en anato se entienden un poco mejor, ¿sí? Eso lo vemos más adelante, eso no hay problema, ¿sí? Otra cosa que les quería comentar ahora en constitución anatómica con respecto a la capa externa es que a nivel del ilio del ovario vamos a ver que va a haber una continuidad con el peritoneo, ¿sí? A lo largo de una línea que va a tener un nombre propio, ¿sí? Que lo pueden llegar a leer en el cuadernillo, no está escrito acá en el Power, pero para que sepan un poco, que toma el nombre de línea de Farré-Waldeyer. Sí, Waldeyer como el de las amígdalas que hablamos antes, del círculo linfático de Waldeyer, se escribe igual, solamente que esta es una línea en la cual vamos a ver que termina el ilio y se continúa con el peritoneo, ¿sí? Línea de Farré-Waldeyer. Tiene un nombre propio, ¿sí? Y eso van a ver que está descrito en lo que es la capa externa del ovario, ¿sí? Por las dudas, para que sepan de eso se refiere cuando leen el cuadernillo, ¿sí? Esta capa externa, que era la que ya dijimos que iba a tener las células intersticiales con la función glandular, ¿sí? Para hacer un cierre y que sea un poco más rápido, digamos, que esta explicación tan larga, cuando hablamos de constitución anatómica del ovario, vamos a estar hablando de una capa externa, de una zona cortical y de una zona medular. La capa externa va a ser una membrana epitelial con células con producción de hormonas, ¿sí? En la zona cortical vamos a tener la presencia de los folículos de Graf, que van a estar conformados por un óvulo y una barrera de células foliculares que la van a recubrir, que van a estar en distintos estadios de maduración, ¿sí? Y que a lo largo de los meses pueden llegar a madurar y pueden llegar a romperse, ¿sí? De a uno por mes para liberar el óvulo, ¿sí? Y vamos a tener una zona medular que iba a ser central y que iba a estar rica en vasos, ¿sí? Donde iban a ingresar las arterias y a egresar las venas que se encargan de la nutrición, ¿sí? De este órgano, ¿sí? Bien. Si hay cualquier duda, me avisan, ¿sí? Yo sigo porque, como digo, no los veo y no sé si están escribiendo alguna duda, ¿sí? Acá tenemos una imagen del Atlas de Anatomía de Netter que está mostrando lo mismo que vimos recién. Estamos viendo el hilio del ovario por el cual están penetrando, ¿sí? La vasculatura que se va a encargar de su nutrición. Va a llegar a la zona medular, que es esta que está más al medio. Dijimos más rojiza, más esponjosa, ¿sí? Tenemos esta membrana epitelial superficial, ¿sí? Con las células que iban a formar parte de ella. Y acá tenemos en el intermedio de estas dos la zona cortical, ¿sí? Con los distintos estadios de los folículos, ¿sí? Acá esto que dice ovocito, le falta la B corta, ¿sí? Ovocito. Ovocito liberado u óvulo liberado, ¿sí? Acá estamos viendo los folículos primordiales, ya folículos que se encuentran en vías de crecimiento o en desarrollo, y estamos viendo los folículos maduros, ¿sí? Ahí estamos viendo cómo se rompería un folículo, la forma que tomaría después de liberar el ovocito, y ya después cómo estas células que quedaron dentro del mismo ovario se van a ir convirtiendo en el cuerpo lúteo para luego ser fagocitados, ¿sí? Por el organismo. A menos de que la mujer esté gestando y que van a mantenerse por los primeros meses del embarazo, ¿sí? Bien. Por último, ¿sí? Llegamos a algo que siempre describimos de todos los órganos, en el caso del sistema femenino no es distinto, la irrigación y el drenaje, ¿sí? De los órganos que estamos hablando. En este caso, de los ovarios, ¿sí?
Es bastante sencillo, ¿sí? En el caso de la irrigación vamos a nombrar a dos arterias principales, la arteria ovárica, que es esta que están viendo acá, ¿sí? Que es una rama colateral de la aorta abdominal, ¿sí? Va a cruzar por delante del uréter y va a llegar por el lado externo y va a irrigar todo el territorio del ovario, ¿sí? Es una arteria bastante grande, ¿sí? Que va a tener muchísimas ramas que van a encargarse de la irrigación no solamente del ovario, a pesar de su nombre, sino de otras regiones, ¿sí? Del sistema genital femenino, más específicamente de sus órganos internos, ¿sí? Como dijimos, arteria ovárica colateral de la aorta abdominal, ¿sí? Y también vamos a hablar de otra arteria que toma incidencia en la irrigación del ovario, que va a ser la arteria útero-ovárica, ¿sí? Esta arteria útero-ovárica va a provenir o va a ser una rama colateral de lo que es la arteria uterina, ¿sí? La arteria uterina, que es esta que estamos viendo acá, que se desprende de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, va a ser la que dé una rama que toma el nombre de arteria útero-ovárica, que va a ser la que directamente se encargue de la irrigación del ovario, ¿sí? De la uterina nace la útero-ovárica, que va a ser la que irrigue el ovario en conjunto con la principal, que es la arteria ovárica, que ya dijimos provenía de la aorta abdominal, ¿sí? Eso con respecto a la irrigación. Y con respecto al drenaje, que es muchísimo más sencillo, va a ser una red de venas, ¿sí? Muy pequeñas, que se van a ir anastomosando y se van a unir al plexo pampiniforme, que es un plexo que se encuentra a nivel de la pelvis, un plexo venoso, ¿sí? Sabemos que los plexos venosos en el conjunto de venas que se anastomosan para luego desembocar en venas más grandes, de mayor calibre. En el caso de este plexo pampiniforme, va a desembocar, ¿sí? Van a unirse, van a ir convergiendo hasta formar lo que son las venas útero-ováricas, que van a tener diferencias, ¿sí? Dado si es el lado izquierdo o el lado derecho, ¿sí? En el caso del sistema arterial, ¿sí? De irrigación de los ovarios, es simétrico. Tanto el ovario izquierdo como el derecho tienen un mismo sistema, ¿sí? Va a ser igual, va a estar duplicado lo que vemos del lado izquierdo que del lado derecho. En el caso del drenaje, no, ¿sí? La vena útero-ovárica del lado derecho va a desembocar directamente en lo que es la vena cava inferior y la del lado izquierdo va a tener la diferencia de que va a desembocar directamente en lo que es la vena renal izquierda, ¿sí? La única que desemboca directamente en la vena cava inferior va a ser la del lado derecho, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Esto sería este plexo de venas que se forma tanto a nivel de la pelvis con lo que sería el plexo pampiniforme, como dentro del ovario, que en estas imágenes se ven un poquito más a posterior, no están tan bien delimitados, pero que sabemos que se encuentran a este nivel de ambos lados, ¿sí? Vemos cómo se unen y del lado derecho esta vena, que es la útero-ovárica, va a desembocar directamente en la vena cava inferior, y del lado izquierdo, como se van uniendo, forman la vena útero-ovárica izquierda, que antes de desembocar su contenido en la vena cava inferior, desemboca en la vena renal izquierda, ¿sí? Este contenido luego de esta vena renal izquierda sí va a seguir por lo que es la vena cava inferior, pero no desemboca directamente, ¿sí? Sino que va a desembocar en la vena renal izquierda, ¿sí? ¿Alguna duda? Que nadie me dijo nada en toda la clase, no sé si me escucharon, si se durmieron. Sí, sí, se entendió. Perfecto. ¿Seguros no quieren revisar nada? Si no, le paso el mando a la Belu y les explica a trompas. Bueno, Yo Cualquier creo consulta, que ¿podemos está. hacer cualquier consulta después por privado, profe? sí, sino también si tienen dudas de algo más grande y más grosso, yo no tengo problema de explicarlo de nuevo ahora o de explicarlo en la clase que les siga o que me vean de nuevo porque yo el martes no estoy con ustedes,
pero de forma presencial si queda alguna duda también no hay problema. ¿Sí? Cuando quieran me consultan. Si no hay consultas ahora, si seguimos con lo que tiene Belén para dar. Gracias, profe. Yo te pregunto sobre el plexo pampiniforme, ¿me lo podrías explicar de nuevo? Es un plexo, ¿sí? O sea, una conjunción de venas pequeñas que se anastomosan entre sí, que se encuentra a nivel de la pelvis, ¿sí? A ver, te busco si podemos ver una imagen un poquito más linda, capaz del Néter hay alguna imagen que sea un poquito más demostrativa, porque la que les mostré recién en realidad es una ilustración que no es 100% anatómica, ven que es como un poquito dibujada. Quiero ver si les encuentro una que sea un poquito más de anatomía. Pero para que quede claro, es una conjunción de venas de pequeño calibre que se anastomosa a nivel de la pelvis. Es como, perdón, Anto, les doy un ejemplo para que se ubiquen. Es como si fuera parecido al plexo venoso de Santorini. Nada más que esto lo vemos a nivel de la pelvis y solamente en el sistema femenino. En el sistema masculino no lo mencionamos, ¿sí? Es un símil plexo venoso de Santorini situado también en la pelvis, pero más relacionado con los órganos del sistema femenino, no tanto con la vejiga, por ejemplo. Exactamente. Ves que a nivel de la pelvis tenemos muchas pequeñas venillas, ¿sí? Que van a surgir acá a nivel del sistema femenino, que se unen, esta imagen está medio borrosa, pero bueno, se van a ir uniendo para después ir formando las venas que dijimos recién, ¿sí? Que después van a desembocar cada una por su lado, pero como dice la Ari, ¿sí? Van a ser un conjunto de venas que se anastomosan, muy parecido al plexo de Santorini, solamente que en el sistema femenino, ¿sí? Y que van a terminar desembocando en las venas útero-ováricas. Ya vamos a ver después en el próximo sistema, que es el sistema nervioso, van a ver que cuando hablemos de plexos, y ya después lo vamos a relacionar con estos plexos, básicamente, si nosotros mencionamos plexos, es como una anastomosis de algo. En este caso, a nivel vascular, sobre todo a nivel del drenaje, pasa esto de que se unen todas las venas y llega todo a desembocar ahí y de ahí sale a un vaso más grande, ¿sí? Pero es como una conjunción de estructuras que se van a ir uniendo y forman como una red. En este caso es una red venosa. Básicamente un plexo es eso, como una red. Después lo vamos a ver y lo vamos a relacionar con el sistema nervioso, pero para que se entienda el término de plexo, ¿sí? No sé si quedó claro. ¿Se entiende, Yami? Bien. Bueno, vamos pasando al otro tema. A ver. Voy a compartir toda la pantalla. Pará. Se va a ver doble. A ver. Esperen un segundito. Ahí está. Creo que hay. Pero no sé por qué se me ve esto. Mira, pone presentación y ahí se te va a abrir. Ahí está. No, Listo. pero esto se ve. Que yo veo acá ¿Vale? el Meet. ¿Cómo? ¿Se ve que me aparece el Meet acá al lado? No, No tengo nada. se ve el Power. Genial. Bueno, yo tampoco soy tan tecnológica. Bueno, empezamos con lo que serían las trompas uterinas, o también lo podemos llamar trompas de falopio, o también se pueden llamar ovieductos, ¿sí? Es importante estos tres tipos de nombres, porque por ahí vemos en el parcialito que nos preguntan por ovieducto, y nos quedamos pensando cómo era que se llamaba, qué era. Bueno, las trompas uterinas van a ser dos conductos, derecho e izquierdo, que van desde el ovario hasta el ángulo superoexterno del útero,
¿sí? Bueno, acá, mediante mecanismos de barrido y de succión, va a transportar a lo que sería el óvulo hasta la cavidad uterina, ¿sí? Y en este órgano va a suceder lo que sería la fecundación. Ya vamos a ver en qué parte en específico, pero acá sucede lo que es la fecundación. Bueno, esto más o menos vamos a ir viendo estas cosas en este orden. Yo siempre recomiendo cuando ustedes estén estudiando un sistema que le den bola, digamos, que le presten atención a esta diapositiva para que ustedes se organicen en cómo estudiarlo, ¿no? No así las cosas así nomás, sino que primero la situación y así. Bueno, su situación, vamos a ver que está en la aleta superior de lo que sería el ligamento redondo, ligamento ancho, que recién lo mencionó la Anto, que más o menos para que lo entiendan a este ligamento, es que el peritoneo va a cubrir la cara anterior y la cara posterior de lo que sería el útero, hacia los lados también, entonces van a haber estructuras que van a quedar adentro de estas dos hojas del ligamento. Lo vamos a ver mejor en útero. Pero estas trompas uterinas van a quedar adentro de estas dos hojas de ligamento anchos. Entonces, en la aleta superior, que se corresponde al mesosalpix, ¿sí? Que es esto que está marcando ahí. Va a estar por delante del ovario y por detrás de lo que sería el ligamento redondo. Acá, bueno, como este es el power del Anto, van a ver bastantes imágenes que ya estábamos viendo, pero vemos que acá está el ovario con el ligamento uteroovárico, las trompas uterinas, ligamento redondo. Entonces vemos que está por delante de lo que es el ovario y por detrás del ligamento redondo, ¿sí? En cuanto a sus medios de fijación, esta imagen es la que recién vieron con Anto, decimos que uno de sus medios de fijación es la continuidad con el útero, ¿sí? También la retención, digamos, entre las hojas del ligamento ancho. Y además, el ligamento túbero-ovárico, que acá está marcado, no sé si ven el mouse, el ligamento túbero-ovárico. Este era el ligamento suspensorio que veíamos con Anto del ovario. El ligamento útero-ovárico, y esto era el meso-ovario, que recién mencionaba la Anto. Pero ahora en trompas uterinas, este es el ligamento tubo-ovárico. Sus medidas y sus ejes, vamos a ver que de longitud, la trompa uterina va a medir entre 10 a 12 centímetros. Y en el extremo uterino, que va a ser más interno, va a tener un diámetro de 2 a 4 milímetros. Este diámetro va a ir aumentando, que en el extremo abdominal vamos a encontrar que su diámetro es de 6 a 8 milímetros, mucho más grande. Y en cuanto a su eje, va a comenzar la trompa uterina siendo transversal para luego hacerse más posterior y poder alcanzar, digamos, a lo que serían los ovarios. Entonces, en su comienzo es bien transversal y luego se va a hacer posterior. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Si no, voy más despacio. Bueno. La conformación externa, vamos a ver que van a haber tres porciones.
una porción intersticial, un cuerpo y un pabellón. En la porción intersticial no lo vamos a poder ver desde afuera, sino que tenemos que hacer un corte. En este caso, un corte coronal, ¿no? Vamos a ver que está entre las paredes del útero. En esta porción intersticial vamos a encontrar lo que sería el ostium uterino, digamos, es la comunicación de esta trompa uterina hacia la cavidad uterina misma, que va a medir aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Es súper, súper, súper chiquitito, ¿sí? Después, en cuanto a lo que es el cuerpo, se va a subdividir y vamos a encontrar lo que es el istmo de Barlow y la ampolla de Henle. Este istmo de Barlow va a ser cortito, de 3 centímetros de longitud, con también 3 centímetros de diámetro, y va a ser más cilíndrico, más duro al tacto y más cortito, digamos. La ampolla de Henle va a medir 8 centímetros de longitud y va a ser más tortuosa. Va a ser más larga que lo que era el istmo de Barlow, y en esta parte en específico va a suceder lo que es la fecundación. Es importante que nos acordemos de eso. Y también en esta parte sucede lo que serían las ligaduras de trompa, que es un método anticonceptivo que algunas mujeres lo quieren hacer, pero nada, en la ampolla de Henle ocurre lo que es la fecundación y también lo que es las ligaduras de trompas. Vamos a seguir con la tercera porción, que es el pabellón. El pabellón va a tener un vértice, una base, una superficie externa y una superficie interna. Lo que sería el vértice corresponde a lo que es el ostium abdominal. Teníamos un ostium uterino que medía muy chiquitito, era un milímetro de diámetro, y el ostium abdominal más o menos va a medir 3 milímetros de diámetro. Eso sería el vértice de este pabellón. Después la base se corresponde a las franjas del pabellón, que van a ser entre 10 a 15, con una longitud de 10 a 15 milímetros. Es fácil de aprenderse esa, es como que coincide justo con el número. Que de estas franjas del pabellón va a destacar una que va a ser más larga, va a tener el doble de diámetro que las otras, o sea, va a ser de 20 a 30 milímetros de longitud, que la vamos a llamar la franja ovárica, como había dicho Anto antes. Esta franja ovárica va a tener, digamos, la misma dirección de lo que sería el ligamento túbero-ovárico. Bueno, es más larga que las demás, ya habíamos dicho. En la superficie externa va a ser de color más blanquecino, que le va a dar la capa serosa, o sea, digamos, el peritoneo le va a dar este color blanquecino, y la capa interna va a ser más rosada, que va a estar dada por la mucosa. Ya vamos a ver bien. Acá habíamos visto las fimbrias o franjas del pabellón, también se pueden llamar así, que habíamos dicho. Bueno, su función va a ser este barrido y esta succión, digamos, para poder atrapar, digamos, al óvulo y poder ser transportado a través de ella, a través de toda la trompa uterina, hacia la cavidad uterina. Son de 10 a 15, con su longitud de 10 a 15 milímetros. Destacamos a la franja ovárica, que va a ser el doble de longitud que las otras, que tiene la misma dirección que el ligamento túbero-ovárico.
Acá vamos a de nuevo como un poco un mini resumen de cómo estábamos viendo estas porciones. Tenemos la porción intersticial, el cuerpo con sus dos subdivisiones y el pabellón. La porción intersticial encontrábamos el ostium uterino de 1 milímetro de diámetro, el istmo de Barlow, como habíamos dicho, rectilíneo, cilíndrico y duro al tacto. Ahí están sus medidas. La ampolla de Henle, tubertosa, las paredes elásticas y consistencia blanda. Ahí están también sus medidas, de largo 8 centímetros y el diámetro 8 milímetros. Y después el pabellón con su superficie externa, su superficie interna, vértice y base, ¿sí? Esto más o menos como un mini resumen de lo que estábamos viendo, ¿sí? Bueno, cubierta por peritoneo, que le da ese color blanquecino, y tapizada por la mucosa, la superficie interna, que le daba el color más rosado. 3 milímetros el ostium abdominal, y las franjas del pabellón con la destacada franja ovárica. Sus relaciones, vamos a tener al ovario por delante, también se va a relacionar con la vasculatura ilíaca. Ven como vemos por acá. Este es la trompa uterina, ovario. Vemos cómo se están relacionando por esta parte. Como tenemos por delante el ligamento redondo y por atrás el ovario, ¿sí? Conformación interna. Ya habíamos visto la conformación externa. La conformación interna, digamos, desde el extremo más interno hacia lo más medial, hacia lo más lateral, va a ir aumentando el diámetro de esta trompa uterina. Habíamos visto que desde el ostium intersticial medía 1 milímetro y terminaba siendo 3 milímetros. O sea, va aumentando el diámetro, y en toda su extensión vamos a encontrar pliegues mucosos, que va a estar dado por la capa mucosa. Va a ser más desarrollado estos pliegues a la altura de la ampolla de Henle, y su función va a ser ralentizar, digamos, el paso del óvulo. ¿Por qué? Porque hay mayor chances, digamos, de que se pueda producir la fecundación. O sea, en ese momento que se juntan el gameto femenino con el masculino, digamos, le da más chance a que pueda suceder esto, ¿sí? Bueno, constitución anatómica. Habíamos dicho que agarrábamos al órgano y lo partíamos a la mitad, y vemos desde lo más externo hacia lo más interno. Lo más externo vamos a encontrar la túnica serosa, que esta túnica serosa va a cubrir lo que sería la trompa uterina, menos en la parte inferior, que ahí va a encontrarse este mesosálpix, ¿sí? Entonces lo va a cubrir en toda su extensión, menos en la parte inferior, ¿sí? Túnica muscular, como viene en el medio, y vamos a encontrar que está formado por fibras longitudinales y fibras circulares. Las circulares van a estar en el plano más profundo, digamos, y van a formar, digamos, más cerca del ostium abdominal, una especie de anillo, digamos, más o menos como un esfínter, ¿sí? Y las fibras longitudinales van a estar en un plano más superficial. La túnica mucosa es la que daba estos pliegues que habíamos visto, y también el color característico como más rosadito.
irrigación, habíamos visto, esta misma imagen la vimos en el otro Power, que tenemos la arteria ovárica, que viene de la aorta abdominal, que va a formar más o menos un arco y podríamos decir que tenemos arterias tubulares internas, medias y externas, pero para hacerlo más simple, digamos, está irrigado por la arteria ovárica y la arteria uterina, que esta arteria uterina viene de la arteria ilíaca interna. ¿Sí? Bueno, y en cuanto al drenaje venoso, vamos a decir que en la capa mucosa y en la capa muscular se van a formar pequeños capilares que se van, como recién estábamos explicando, se van a anastomosar entre sí para formar plexos. En un plano más medial vamos a tener el plexo venoso uterino, y en un plano más lateral o externo vamos a tener el plexo venoso ovárico. Y este es un estudio que se llama histerosalpingografía, en donde se administra medio de contraste. Es un estudio que se va a traccionar el cuello del útero, se va a inyectar medio de contraste, y es para ver la permeabilidad, digamos, de esta trompa uterina, o sea, que no esté obstruida. En este caso está obstruida y en este caso es bien permeable. Y está relacionado por si la fertilidad, digamos, esta trompa obstruida no sería tan fértil, ¿no? Porque no le está dando el paso a lo que sería el óvulo. Ven, ay, esperen que me está molestando el coso esto de la llamada. Bueno, ven, acá tenemos un estudio que primero se hace una fase de llenado, digamos, se esperan unos minutitos y se vuelven a hacer imágenes. Acá podemos ver cómo está pintado, digamos, va hacia la cavidad abdominal, porque habíamos visto que, bueno, el pabellón está abierto, digamos, hacia la cavidad abdominal, entonces lo va a pintar. Si vemos esto que está pintado, significa que está siendo permeable, ¿no? Y creo que había otra más, otra. Y acá otra imagen más. Vemos cómo está pintado, cómo estas trompas están siendo bien permeables. Y en este caso, acá tenemos la trompa uterina derecha, que sí está siendo permeable, y en la trompa uterina izquierda está obstruida. ¿Hay alguna duda con el tema? No, ¿Se entendió todo? Por ahí hablo un poco rápido. sí. Por ahí me copo y hablo un poco rápido y después me doy cuenta que estoy hablando rápido y tengo que hablar lento. Bueno, chicos, lo que decía recién Belu de la histerosalpingografía, ya lo van a ver después en rayos 2, porque son estudios contrastados. Lo que ven ahí ustedes, además de las trompas de falopio, es la cavidad uterina. No lo vamos a ver ahora porque ya son las 8:30, no vamos a llegar a dar útero, que es bastante más largo, lo vamos a dar directamente el martes, pero cuando veamos útero vamos a ver diferentes partes del útero y entre ellas vamos a mencionar la cavidad uterina, que es como si fuese la parte de adentro del útero y donde se va a implantar el óvulo ya fecundado. En este estudio de la histerosalpingografía se va a inyectar medio de contraste a través, obviamente, del útero, de la cavidad uterina. Se inyectan aproximadamente 5 centímetros cúbicos, muy poquito porque la cavidad uterina es chiquita también. Obviamente que en un estado de embarazo no va a ser chiquita, pero hablando de una persona estándar sin estar embarazada,
se inyectan 5 centímetros cúbicos y justamente lo que decía Belu, se busca visualizar la permeabilidad de las trompas. Son estudios que no se hacen habitualmente en una paciente femenina, así porque sí, no es que se hace ese estudio por control, sino que cuando una paciente está buscando quedar embarazada y no puede hacerlo de manera natural, empiezan a realizarles o a pedirles este tipo de estudios para ver cuál está siendo el problema de por qué no puede quedar embarazada. Obviamente puede haber millones de problemas por los que no se pueda. Uno de esos es que alguna de las trompas no esté siendo permeable y no dé el paso del óvulo hacia la cavidad uterina, ¿sí? ¿Qué pasa con ese contraste que se inyectó? Si es permeable, ese contraste va a caer directamente en la cavidad peritoneal, ¿sí? Peritoneal porque estamos a nivel de la pelvis, no del abdomen, estamos a nivel de útero. Ahí todavía estamos en cavidad peritoneal. ¿Por qué? Porque ¿dónde cae el óvulo cuando sale del ovario? ¿Dónde creen que cae? Siendo el ovario un órgano intraperitoneal. Cric, cric, están ahí, hello. ¿A dónde cae? Si el ovario es un órgano intraperitoneal, ¿cómo lo situaríamos en cuanto al peritoneo? Esto es digestivo, ¿ah? Ya lo rindieron en el primer parcial. Dentro del peritoneo. ¿Pero qué parte del peritoneo? O sea, está orientado, pero no es completa la respuesta. En la cavidad peritoneal. Bien, Mónica. En la cavidad peritoneal, porque el ovario está dentro de la cavidad peritoneal, entre las hojas visceral y parietal, ¿sí? Entonces el ovario está ahí. Cuando el ovario expulsa el óvulo durante cada ovulación de la mujer en cada mes, cuando lo expulsa, la trompa de falopio no está adherida al ovario, sino que va a chupar ese óvulo para transportarlo hacia la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, cuando vemos este estudio de la histerosalpingografía, vamos a ver que si la trompa es permeable, ese material de contraste va a caer directo en la cavidad peritoneal. No va a caer en la pelvis directamente, ni tampoco, obviamente que después sí, se va a reabsorber eso, no es que quede ahí flotando, se reabsorbe, pero no se va a ir a la cavidad abdominal, ni tampoco se va a ir directo al ovario. Va a la cavidad peritoneal y después se reabsorbe, ¿sí? Ya lo van a ver bien después cuando vean rayos 2, pero como para que tengan una idea. Siempre que hablemos de histero, estamos hablando de útero, ¿sí? Por ejemplo, histerectomía es una operación en donde sacan el útero y muchas veces también se hacen histerectomía total, le sacan ovarios y trompas de falopio también, todo el sistema genital de esa zona. Pero bueno, para que sepan ya esos prefijos histero o los otros prefijos que siempre mencionamos como, no sé, peri es de periferia, endo es adentro, exo es afuera. Esos términos ya tienen que ir conociéndolos para no repetir nosotros cada vez que hablemos de una glándula endocrina, exocrina, a dónde va el contenido que secreta. Esas cosas ya las tienen que ir viendo, ¿sí? ¿Seguro no tienen dudas con los temas de hoy? ¿Con ninguno de los dos? No, sí Sé entendí. que ovario es un poco más difícil de entender que trompas, pero bueno, vamos de a poco, vayan leyendo un poquito. Sé que tienen que rendir el martes el integrador y que también es bastantito, pero bueno, tienen que ir leyendo porque ya el martes vamos a empezar con útero, que también es medio complejo para ahí entenderlo, así que tienen que estar despiertos. El que se me duerme en la clase, tomo oral de nuevo. Bueno, chicos, yo ya no les tomo asistencia porque ya les anoté quién estaba y quién no, así que vayan tranqui nomás, ¿sí? Buen fin de largo y los vemos el martes en la facu directamente. Profe, Sí, decime. Buen fin de, gracias. que viene va a tomar el parcialito.
¿Cómo? El viernes que viene va a tomar parcialito. El martes rinden el parcial parcialito integrador de masculino, y el viernes vamos a evaluar femenino, pero no es integrador. Bueno, Pero gracias. sí se va a evaluar los 2 días. Bueno, gracias. Chau, chau, que estén bien. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Carlos, no te preocupes, ya te puse el presente. Chao, profe. Chau.